Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Yo le invito a que salude a su hermano ahí que tiene al lado y le diga bienvenido. Por favor, no se vaya a dormir. Son 20 minutos, media horita nomás. Y el pastor Elías está en Armenia, está viajando, entonces él va a predicar el día de mañana. Este tema que vamos a tocar es de él y me pidió el favor que lo reemplazara esta tarde. Si hay algo que me asusta más que el día cuando me iba a casar, es esto. Y no por el matrimonio, sino el momento, la ceremonia y eso. Pero bueno, confiemos en Dios, me perdonan cualquier cosa. Antes de empezar, quisiera poner este momento en las manos de Dios y que Él sea hablando a través de su palabra. Amén. Señor amado, en esta tarde, Señor, te damos gracias por este momento, por este espacio, por esta tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos redarguye, Señor, nos habla, nos confronta. Pero sobre todo es ese alimento, Señor, que anhelamos día a día, Señor. Es ese alimento, Señor, que nunca acaba, Señor. Es ese alimento que nos complementa. Es ese alimento, Señor, que nos da vida, Señor. Nos da la vida eterna, porque tu palabra, Señor, siempre será la verdad, Señor. Ahora en este momento, Señor, tú seas hablando, Señor, por medio de tu palabra, seas respaldándonos, Señor, y tu Espíritu Santo sea acompañándonos en esta noche. En el nombre tuyo oramos, amén y amén. Y siguiendo en la temática de una iglesia que cree, hoy vamos a hablar sobre una iglesia que vive y comparte a Jesús a través de ¿qué? Del discipulado relacional. Algo clave que tenemos que tener en cuenta es que con la caída del hombre, con el pecado de Adán y Eva, hubo una serie de rupturas. La principal fue la ruptura con Dios, ¿cierto? Hubo una ruptura con la creación, pero hubo otra ruptura muy importante y fue la ruptura con el hombre, la ruptura consigo mismo. Por eso usted ve que es tan difícil para el hombre hacer relaciones significativas. Es tan difícil para el hombre poder creer en su prójimo. Es tan difícil para el hombre muchas veces ser fiel a pactos, a promesas, a convenios. Y siempre ustedes van a encontrar que el hombre es infeliz, insatisfecho consigo mismo. Nunca nada lo llena, ¿sí? Y ustedes van a ver personas que todo el tiempo se están quejando, personas que todo el tiempo están hablando de que su hogar es una frustración, de que su empleo es una frustración, de que la iglesia a donde asisten es una frustración, de que todo lo que ha recibido es sencillamente infelicidad. Porque el hombre está tan vacío y vive tan vacío que no ha entendido que parte de esa enemistad entre él mismo es consecuencia del pecado. Es consecuencia de ese momento en que el pecado original entró en él. ¿Sí? Ustedes escucharán, o a veces ustedes ven estados de Facebook de amigos que dirán, amigo, solo mi perro. Amigo, ni mi esposa o ni mi esposo. Amigos, y si es cristiano dice, amigos, solo Dios. Ay, tan lindo, sonó muy bonito. Pero resulta que a veces usamos verdades bíblicas para decir cosas que no son bíblicas. Porque la Biblia habla lo contrario. ¿Sí? Y les vamos a leer unos pequeños textos. Uno dice, el amigo ama en todo momento, en tiempos de angustia, es como un hermano. Proverbios, ¿qué? 17:17. Otro dice, hay amigos que no son amigos y hay amigos que son más que hermanos. Otro dice, el bálsamo y el perfume alegran el corazón, el consejo del amigo alegra ¿qué? El alma. O sea que, según la Biblia, ¿existen los amigos? Existen los amigos. Y yo como conocedor de Cristo, y yo como persona que sigue a Cristo, no cabe en mi cabeza que yo esté diciendo que yo no tengo, que mi amigo es solo Dios.
porque entonces yo estoy contradiciendo la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver una historia, ¿sí? Donde vemos una actitud de 4 personas que tuvieron con un posible amigo que de pronto estaba en una situación de necesidad. Vamos a Marcos, capítulo 2, y yo le invito a que usted me acompañe. Creo que ya está atrás, pero a mí me gusta leerlo en la Biblia. Me disculpan. Marcos, capítulo 2. Dice: entró Jesús y otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué hablaste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: ¿nunca hemos visto qué? Tal cosa. A través de este texto quiero que trabajemos 3 razones, y muy rápidamente, que son significativas sobre el llamado que iglesia tenemos a compartir el evangelio y a compartirlo de una forma relacional, ¿sí? A veces nos cuesta, no va a ser fácil, pero es un llamado que tenemos. Y el primero es que tenemos que tener, valga la redundancia, relaciones significativas que conocen y conduzcan a Jesús. Yo no puedo hablar de quien no conozco, ¿sí? Y a veces a nosotros nos gusta hacer como el teléfono roto, ¿sí? Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, y ya muchos jóvenes me lo han escuchado. Hablamos de alguien que queremos que las personas conozcan según me contaron que fue. Entonces, si yo llego y conozco a Miguel, y a mí me cae muy bien Miguel, y me relaciono muy bien con Miguel, pero yo quiero que Miguel sea amigo de Armando, entonces le digo a Armando: Armando, imagínate que Miguel es así, y Miguel me dice, y Armando me dice: muy maravilloso, y después dice, Armando va y le comparte a su esposa que Miguel es así, y maravilloso, pero nunca Armando y nunca su esposa, un ejemplo, ¿no? Nunca ellos llegan a relacionarse directamente con esa persona. Y así hacemos con Jesús. Somos expertos en hablar de Jesús. Es un discurso tan bonito y tan aprendido que a veces a la gente del común ya le fastidia. Pero sencillamente no nos hemos acercado. Yo no puedo hablar si yo no he tenido intimidad con Dios. Yo siempre he creído que tiene que haber un antes y un después en mi vida cristiana, así yo haya nacido en la vida cristiana. Tiene que haber ese momento cuando yo caí a los pies de Cristo y hubo algo que se llama transformación. Tuvo que haber ese momento cuando yo caí ante Él y sentí el peso de mis pecados y sentí el amor de Él. Y tuve que haber llorado, tuve que haberme quebrantado, tuve que haberme sentido indigno. Si eso no ha pasado en mi vida, lamentablemente no he conocido a Cristo. Porque nadie, dice la Biblia, que no existe hombre. Cuando Moisés estaba relacionando con Dios, llegó un momento donde él quería tanto estar en la presencia de Dios que le dijo: déjame verte. Le dice Moisés a Dios: déjame verte. Y le dice Dios: si tú me ves,
ciertamente morirás, porque no existe hombre que me haya visto y viva para contarlo. Y dice la Biblia que puso a Moisés en una roca y dijo, yo voy a pasar y con mi mano te taparé, pero solo podrás ver una parte de mí. Cuando yo tengo una relación con Cristo, cuando yo he conocido, yo quiero más. ¿Sí? Y no es una experiencia de emociones. No es una experiencia basada en cómo me siento. No es una experiencia basada en qué tanto recibo. Sencillamente se convierte en una dependencia. En una dependencia. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, que seas mi universo, que seas todo lo que quiero y lo que siento, que seas el primer aliento en la mañana, la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Cuando yo deseo cosas así, cuando yo deseo estar en la presencia de Dios, yo puedo decir que he conocido a Dios. Un ejemplo en la Biblia lo pueden encontrar en Pablo. Pablo fue criado en todo, era un erudito de la ley. Pablo tenía más conocimiento que todos los judíos que pudieran hablar con él. Era un maestro de la ley. ¿Sí? Además, Pablo era un cristiano, como dicen en la época de los romanos, un cristiano helenizado. Tenía la cultura griega, la cultura romana y tenía la cultura judía. O sea, él podía hablar con un romano de sus cosas, de sus filosofías, de sus culturas. Podía sentarse con un judío a hablar de la ley y todos le creían porque estaba totalmente capacitado para eso. Pero el conocimiento que Pablo tenía de Dios sencillamente era aquí, no aquí. Y muchas veces nos gusta llenarnos de conocimiento aquí. Y entre iglesias a veces nos criticamos. Nos decimos, es que aquí sí se predica la palabra de Dios, es que allá no. Pero hay personas que con un solo texto han sido transformados. Y a través de ese texto tienen un antes y un después. Y ese antes y después los ha llevado a querer conocer tanto de Dios que se han metido en su palabra. ¿Sí? El conocimiento de Pablo estaba aquí, pero en camino a Damasco tuvo Dios que aparecérsele y literalmente tumbarlo. Y la caída de Pablo significa su orgullo en el piso. La caída de Pablo significa, yo soy Dios. ¿Quién eres tú para perseguirme? Tienes que rendirte. Tus conocimientos no son nada. Tu conocimiento intelectual no es nada. Al lado de mi presencia, tienes que caer a mis pies. Todo lo que estudiaste no es nada si tú no me reconoces como tu Señor. Y eso es lo que Pablo tuvo que vivir. Hasta el momento de caer, dice la Biblia que ahí hubo transformación. Dice la Biblia también que tuvo temor. La Reina Valera habla del temor. Dice Pablo sintió miedo. Y ante la presencia de Dios tenemos que temblar. Y eso es algo que a veces no nos gusta escuchar. ¿Sí? Y siempre ustedes, los que escuchan, a veces cuando tengo la oportunidad de dar una enseñanza, yo hablo de este tema. Nosotros tenemos que temblar ante la presencia de Dios. Si yo no siento miedo ante la presencia de Dios, de su santidad, entonces estoy cómodo. Porque la presencia de Dios literalmente mata la santidad de Dios. Entonces, cuando yo voy a hablar, cuando yo he conocido a Dios, yo voy a compartir a Dios. No ha conocido tampoco una persona que diga que se ha encontrado con Dios y se quede cómodo. No ha habido una persona que Dios haya tocado en el transcurso de la historia que después de que haya tenido ese encuentro personal con Dios, se haya sentado a esperar la muerte y a vivir la vida de felicidad o a vivir la vida soñada aquí en la tierra. Son personas que están dispuestos a dejar todo y salir. ¿Sí? Estos personajes que encontramos aquí, son personas que de pronto ya habían escuchado a Jesús. Dice que estaba en Capernaum. Sabían que su amigo estaba paralítico. Lo seguía tanta multitud a Jesús porque mientras hacía milagros era famoso. Mientras le daba a la gente lo que ellos querían era famoso. Y la gente lo buscaba. Y de pronto, ¿quién sabe? Puedo estar aquí creando escenarios, pero muchas veces tratarían de acercarse y no podían por la cantidad de gente. Y dice la Biblia que Jesús entró, estaba en Capernaum visitando a alguien. Muchos teólogos dicen que pudo haber sido Pedro, estaba en la casa de Pedro, pudo haber estado en la casa de Pedro, en Capernaum. Ahí no dice el personaje.
pero dicen que se subieron. Y antiguamente las construcciones allá, entre los judíos, eran un techo. Si usted era de un estrato más o menos bajo o medio, las casas eran de un piso. Si era de un estrato más alto, eran de 2 pisos. Se llama de 2 aposentos. Eran de un aposento. Por lo general tenían solo una escalera y la escalera llevaba a una terraza. Y el techo era con ramas, pero le aplicaban tanta greda que con el tiempo el sol hacía una terraza y era duro. ¿Sí? Pero fue tanto la desesperación y la necesidad de esta gente de que su amigo se encontrara con Dios, que rompieron, se subieron, cavaron en esa greda, no sé cómo lo harían, y dañaron la casa. O sea, si usted le daña su casa, usted se pone bravo. Yo creo que el que estaba ahí se molestaría, pero no les importó porque podría haber sido la última oportunidad. La última oportunidad que su amigo tenía de encontrarse con Cristo podría ser la última. Y querían tanto a esa persona, querían tanto a su amigo, que no podían dejarla pasar. Eran 4. Subir un paralítico en esa época, que eran solo en un lecho, subirlo los 4 a un terrado, a una terraza, romper el piso y bajarlo por ahí sin importar lo que diga la gente. Eso es amor. Y ellos sabían quién era Jesús, lo conocían. Lo conocían. Cuando yo estoy hablando de discipulado relacional, yo tengo que ponerme en los zapatos de las personas que llegan. No es fácil. Hay veces que nosotros tratamos de hablar con personas que no conocen de Dios y lógico nos van a rechazar. Es feo. Es feo cuando a usted le dicen, ¿sabe qué? No me hable más de Dios. Cuando a usted le dicen, ¿sabe qué? Yo lo quiero como amigo, pero ya no más. Si quiere continuar con mi amistad, ya. Duele. Pero usted quiere que algún día esa persona se encuentre con Dios. Y cuando usted insiste, no se trata de atacarlos, no se trata de llenarlos de cosas o de palabras o de frases todo el tiempo. Se trata a veces de esperar. Y muchas veces esperar el momento perfecto cuando volvamos a poderle hablar de Dios. Y llegará un momento que dice la palabra que la palabra de Dios nunca llega vacía. Por más que usted sea rechazado, eso está haciendo ahí, eso está tocando, eso está quebrantando. Y tarde o temprano, la persona va a llegar a los caminos de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que parte de ser un discipulado relacional es que tenemos que conocer de quién hablamos. ¿Y yo cómo conozco a Dios? ¿Yo cómo lo conozco? A través de la palabra. ¿Sí? Yo no puedo ni siquiera orar si yo no leo la Biblia. Porque si yo no leo la Biblia, ¿qué voy a orar? ¿A quién le voy a orar? Si en la Biblia está la revelación de Dios, de cómo es Él, sus atributos, lo que Él es, su santidad, lo que Él desea, lo que Él no desea. Pero si yo no conozco a Dios, estoy adorando a un Dios imaginario. Estoy adorando a un Dios imaginario. Y muchas veces tenemos una imagen que no es de Dios. Y cuando yo tengo una imagen que no es de Dios, no estoy hablando de Dios, por lo cual Dios no va a impactar en la vida de las personas. ¿Sí? Lo segundo, que el segundo punto es relaciones significativas que asuman riesgos y superen ¿qué? Obstáculos. Nunca va a ser fácil poder compartir la palabra de Dios. Y siempre va a ser un riesgo. ¿Sí? Pero ¿hasta dónde yo estoy dispuesto a correr ese riesgo por compartir la palabra de Dios? Hace poco ahorita hablábamos con los jóvenes y hicimos una introducción ahorita a lo que va a ser el ministerio de jóvenes. Pero la iglesia es un hospital. Y como hospital es un lugar donde hay personas enfermas. Nosotros estamos en proceso de restauración. Aquí no hay ninguno que diga, ya soy totalmente santo, ya estoy totalmente sano. Ninguno. ¿Sí? Entonces, la iglesia es un lugar de personas en proceso de restauración que abren sus brazos para aquellos que vienen a ser restaurados. ¿Sí? Ponerse en los zapatos del prójimo
es parte de eso, ¿sí? Las personas quieren conversar. ¿Sí? A veces a veces las conversaciones se dirigen en temas que no son. Cuando yo voy a hablar de Cristo, yo tengo que sacrificar cosas. Y aquí es donde viene la otra parte. Si yo he conocido a Cristo y hay transformación, no significa que yo cambié por arte de magia. El Señor me transformó y ya yo no tengo un esfuerzo. No, antes hay un esfuerzo adicional. Porque usted ama tanto a Dios y conoce a Dios que usted está dispuesto a dar su vida con tal de mostrar a Cristo. Entonces usted va a ver que su vida tiene que ser un testimonio vivo de Él. No se trata de fingir lo que no somos, pero sí se trata de esforzarnos. Las cosas que antes nos gustaban, hay que cerrar. Hay que cerrar páginas. Hay que cerrar ciclos. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que sacrificar cosas. Y siempre van a haber obstáculos. Pero el primer obstáculo que usted va a enfrentar es usted mismo. Es usted mismo. Porque ahorita presentar a Cristo, y estamos en el siglo XXI donde todo el mundo tiene información a todo. La gente está documentada, la gente, la imagen, para nadie es un secreto que la imagen del cristianismo ha bajado, ¿sí? Usted va a predicar al Señor del Señor y lo primero que le van a decir es que los pastores, es que las personas, o es que un cristiano vino y me robó, es que yo no sé qué. Y ese es el primer obstáculo. Pero entonces, antes de superar ese obstáculo, trate de que usted sea un testimonio vivo de Dios. Cuando yo conozco, hay transformación. Y puedo hablar de quien en verdad he conocido. Dice Juan 15:12, este es mi mandamiento, que os améis ¿qué? Unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga ¿qué? Su vida por sus amigos. Las personas buscan referentes de autoridad. Estamos en la época donde la gente ya no cree en los absolutos. Están dejando de creer en Dios, están dejando de creer en iglesia, están dejando de creer en familia. Existen libros ahora que ya no se llaman verdades absolutas, sino verdades relativas. Las ciencias humanas, entre ellas la psicología, es una de las ciencias que tiene el poder. Si se usa para servir a Dios, ayuda a transformar. Pero si se usa para lo contrario, es una ciencia que hace mucho daño. Mucho daño. Y es una de las ciencias que hoy dice que la realidad es una construcción social. La imagen de Dios es una construcción social, es una imagen, es algo idealizado, es algo transmitido por generaciones, es una lavada de cerebro, en otras palabras. Y eso es algo con lo que nos estamos encontrando hoy en día. Es algo con lo que la gente nos refuta hoy en día. Y los chicos, los jóvenes están informados. Están informados. ¿Sí? Los jóvenes tienen más argumentos que hace unos años porque leen más. Sea desde una tablet, sea de donde sea, pero están continuamente leyendo. Entonces, parte de los obstáculos que tenemos que asumir, así es capacitarnos. Cada día tendremos que capacitarnos, estar a la vanguardia. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las guerras que están por venir? Tenemos que vivir una realidad, de estar conscientes de la realidad que está viviendo la humanidad. Yo no puedo hablar de un Dios idealizado. Yo tengo que hablar de un Dios que es relevante en medio de la realidad, en medio de la crisis social, en medio de la crisis de los pueblos y no solo en mi crisis personal. ¿Me hago entender? Si yo solo pongo a Dios en medio de mi crisis personal, entonces para mí Dios es un amuleto. Es el genio de la lámpara que me va a cumplir mis deseos y ya. Pero si yo pongo a Dios, o si yo muestro a Dios como es, que es un Dios real, que se hace real en medio de la crisis de un país, en medio de la crisis de la humanidad, es un Dios que es relevante.
Por eso yo tengo que estar superando esas dificultades. Hay que tener conversaciones significativas, pero tengo que capacitarme para tener esas conversaciones significativas. Tengo que ser consciente también de la realidad que viven muchas personas. Ahorita hablábamos con los jóvenes y decíamos a ellos, ¿qué necesidad tienen ustedes? ¿Cuál es la necesidad tan grande en que ustedes sean amigos reales? Nadie más se entiende a un joven que está sufriendo el divorcio de unos padres como alguien que ya lo vivió. Porque cuando hay un divorcio de padres, para los jóvenes para un joven es como si se hubiera muerto un familiar. Es algo doloroso. Pero si yo no entiendo eso, Dios no va a ser real ahí. Si yo no me siento a conversar con Él, si yo no me siento a mostrarle que Dios puede cambiar esas y que ellos pueden ser agentes de cambio. Ponernos en los zapatos de las personas es parte de uno de los sacrificios que tenemos que hacer. Asumir riesgos, superar esos obstáculos, ¿sí? ¿Cuántas personas abandonan la iglesia porque no encontraron respuestas? ¿Cuántas personas abandonan la fe porque sencillamente yo le di respuestas sin estudiar y yo presenté un evangelio irracional? Entonces, superar obstáculos requiere de mí un mayor esfuerzo si yo quiero discipular y compartir la palabra de Dios. Y el número 3, yo voy muy rápido. Y el número 3, relaciones significativas que tienen fe. Aquí es clave, yo había leído este texto muchas veces, pero me fascinó el versículo 5 porque no lo había escudriñado bien. Y el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién? ¿De quién es la fe ahí? De los amigos. Dijo al paralítico, hijo, ¿tus pecados qué? Te son perdonados. Eso es un texto muy clave. Quiere decir que las oraciones que usted ha hecho por su familiar, por su amigo, por su hijo, por la persona que usted ama para que un día llegue a los caminos del Señor, no han llegado vacías. Son oraciones que tarde o temprano van a dar fruto. Pero la pregunta es, volviendo al punto atrás, ¿qué riesgos estoy asumiendo para que mi fe sea una fe verídica, sea una fe congruente? Y le dice Jesús al paralítico, al ver la fe de ellos, dice la Biblia, le dijo al paralítico, hijo, ¿qué? Tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué Jesús, antes de sanarlo, le dice a él, tus pecados te son perdonados? Porque sencillamente para los judíos, la raíz de toda enfermedad, de toda maldad o de todo mal en el hombre era el pecado. Y Jesús quita esa vitrina, rompe ese velo, rompe ese muro que está entre el paralítico y él, para que él se pueda acercar. Se llama pecado. Tus pecados te son perdonados. Quitamos ese muro. Ven y acércate. Y no es la primera vez que ustedes ven que en la Biblia Jesús usa esa palabra. Más de una vez la utilizó. Más de una vez. Personas que se acercaron a él antes de él hacer el milagro le dijo, ¿tus pecados qué? Te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y la fe era de sus amigos. Ahora, aquí viene una discusión que no quiero entrar ahorita en detalle, pero ¿por las oraciones de nosotros se puede salvar un ser querido? No sé. La Biblia dice que solo por medio de ¿quién? De Jesús. Y la persona tarde o temprano tiene que llegar a Jesús. Pero esas oraciones tarde o temprano van a dar fruto. Y Dios va a usar lo que tenga que usar para que esa persona llegue a sus caminos. Dios tenga que quebrantarlo, Dios tenga que llevarlo al límite para que él reconozca a Dios como el único Señor. Tener fe es clave. La Biblia dice que no por obras somos salvos, ¿cierto? Sino por fe. Pero en otro pasaje dice, la fe sin obras es muerta.
Quiere decir que a la fe hay que aplicarle trabajo. Una fe en la comodidad no es fe, es una ilusión, es un ideal. Una fe desde que a mí no me toque la peor parte, no es fe. Eso es pereza, argumentada. Pero la fe tiene que ir acompañada del trabajo. Y la invitación en esta noche, hermanos, es para que no nos rindamos ante esas personas que queremos traer a los caminos del Señor. Tengamos amigos que nos aporten en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Miren, ser cristiano significa abrir las puertas para que muchos conozcan de Dios. Pero también ser cristiano, definitivamente en ocasiones, será cerrar amistades que definitivamente nunca querrán llegar a los caminos de Dios. Y lamentablemente es así. Hay personas que nunca van a querer aceptar a Cristo. Hay personas que te van a decir no y van a morir en su lecho diciendo no. Hay personas que no van a ser un apoyo espiritual para ti. El yugo desigual no significa que sea la pareja cristiana y el otro inconverso. El yugo desigual es la relación con el mundo. El yugo desigual es sencillamente amar al mundo y pretender que Dios acepte eso. A la fe hay que añadirle horas y hay que añadirle trabajo. Y hay que cerrar ciclos y entre esos de pronto muchas veces alejarse de personas que no nos van a aportar nada. Si usted quiere crecer en su vida de fe, busque personas que le aporten a esa vida de fe. Si usted quiere que mañana su matrimonio sea un éxito bajo los parámetros cristianos, busque una persona que ame a Dios. No busque una persona que sea admirador de la iglesia, o admirador de las canciones, o admirador de lo que hacemos acá. Busque a personas que amen a Dios, que amen a Dios. El secreto del éxito es poner a Dios en primer lugar. Y la Biblia es clara. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás, ¿qué? Será añadidura. ¿Sí? No pensemos en las añadiduras antes de poner a Dios en primer lugar. Y si nosotros vamos a presentar a Cristo, tenemos que trabajar a través de esas relaciones que vean que nosotros en realidad tenemos a Cristo y que Cristo habla a través de nosotros. Por último, de pronto esto no va con el tema, pero hay una vida que a mí me impacta mucho. Y bueno, ayer que estaba viendo la enseñanza, le pregunté a mi esposa que si aplicaba y ella me dijo, no, eso no aplica al tema, pero bueno, ya acá. Pero entonces ya lo voy a decir. Ahí está la vida de uno de los hombres que yo he podido leer su biografía. Leí un libro que él escribió sobre los derechos humanos y fue el famoso Martin Luther King. Era un pastor de una iglesia bautista y él sencillamente no se conformó con estudiar para ser un pastor, para ser un líder de la iglesia. Su pasión por el prójimo o por sus compatriotas que vivían bajo la segregación racial fue tanto que lo llevó a salir de las paredes de la iglesia, a salir de las puertas. Dios lo usó tanto que llegó a la política. Y hay un discurso de él, usted lo puede encontrar en YouTube, que dice, tengo un sueño. Dura 17 minutos. Y él dice, tengo un sueño
Y uno de los sueños que él tenía era que un día un niño negro, un niño de color y una niña blanca se puedan sentar en un bus e ir a estudiar juntos, se pudieran sentar en un escritorio. Tengo un sueño que un día los hombres y las mujeres se abracen sin importar su raza, su color, se amen. ¿Sí? Y en una parte él llega y dice, como lo hizo Moisés, como Dios le permitió a Moisés ver la tierra prometida y no entrar a ella, yo sé que yo no voy a ver ese sueño, pero sé que Dios lo hará. Años después, un presidente de color llegó a los Estados Unidos. Él murió, lo mataron por defender esos derechos. Pero si yo amo al prójimo, mi vida tiene que impactar realmente. No vamos a ser los que líderes, pero yo puedo impactar en mi trabajo. Yo puedo escuchar a las personas que necesitan algo. Alguien necesita todos los días algo y necesita solo oídos. Oídos. 5 minutos de alguien. Y si nosotros dejáramos un momento de pensar solo en nuestro bienestar y dejáramos un momento de pensar en solo lo que Dios puede hacer por nosotros y pensáramos cada vez que venimos a la iglesia, listo, estoy en un proceso de sanidad, de restauración, pero mientras Dios sana eso, tengo que ser útil en la hora y pensar en los que vienen, el que se sienta a su lado, que de pronto está destrozado, el que el hogar está que se le acaba, que está sufriendo una enfermedad, que le diagnosticaron algo que no esperaba. Y estar pensando en ese momento, en esa persona y poder escucharla, eso es sanidad también. Y eso da fruto. Somos iglesia, nos amamos como iglesia, pero somos un hospital. Y un hospital nunca para. Un hospital de almas en proceso de restauración. Y como hospital funciona a las 24 horas. O sea que si lo llaman a la 1 de la mañana, hermano, necesito una consejería. Amén. Sí, levántese, se toma un tinto y escucha a la persona. No es fácil, no es fácil. Le habla a alguien que está empezando y aprendiendo eso. Admiro la vida de muchas personas, como el que le acabo de contar. ¿Y por qué nombro personas? Porque si no hubieran testimonios vivos de lo que Dios hace, entonces el evangelio no sería real. Toca hablar de los testimonios de las personas que Dios ha transformado para algo, para su gloria. Amén. Dios los bendiga, pónganse de pie. Les invito a que tengamos una oración. Señor amado, en esta noche, Señor, te damos gracias por este espacio, Señor, por este momento, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es la única que transforma los corazones, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque ha impactado tanto, Señor, que han habido vidas dispuestas, Señor, a dejar de existir aquí en la tierra por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por aquellos hombres, aquellos discípulos que predicaron, Señor, sin cesar. Gracias, Señor, por esos primeros cristianos que empezaron a predicar tu palabra y llegó hasta nuestros oídos. Y en este año o en este siglo estamos aquí hablando de ti, Señor. Padre, ayúdanos cada día, Señor, a ser esas personas que están dispuestas, Señor, a compartir tu palabra a través de un discipulado relacional. A través, Señor, de una conversación significativa. A través, Señor, de escuchar, de dejar que la persona se cuente o se desahogue o confíe, Señor, en nosotros. Padre, ayúdanos cada día, Señor, a esforzarnos, Señor, a no rendirnos, Padre, y a predicar tu palabra en todo momento, Señor. Padre, que cada día nos alimentemos de ella, que cada día vayamos a la cruz, que cada día vayamos a tu presencia, Señor, y podamos, Señor, compartir de ti, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que cada día nos renovemos, Señor, ante tu cruz, Padre Santo. Tú eres nuestro pan, Señor, nuestra luz, Señor.
Queremos cada día, Señor, crecer en el conocimiento tuyo. Señor, queremos alimentarnos, Señor, de ti. Queremos compartir de verdad, Señor, y no solo hablar por hablar, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Yo le invito a que usted en sus propias palabras hable con el Señor ahí. Y si usted viene por primera vez y usted cree que usted necesita de Dios y no quiere seguir de pronto con la vida que ha llevado, usted cree que es hora de empezar una nueva vida, usted quiere una transformación y quiere aceptar a Cristo en su corazón en esta tarde, noche, yo le invito a que levante su mano ahí donde esté. Si ya todos conocen, y conocen de Dios y no hay algún nuevo acá, si usted está en ese proceso de compartir o de hablar o tiene una carga por una persona que de pronto ha sido difícil, que de pronto pasan tiempo, pasan los años y usted no ve un resultado y se puede cansar o se está cansando o ya siente que ya las esperanzas no están, que de pronto usted hasta ha entrado en duda su fe precisamente por eso y quiere pasar a orar por esa persona, yo lo invito a que pase aquí adelante y ponga en las manos de Dios ese familiar, ese amigo que usted quiere, que usted anhela, que algún día llegue a la presencia de Dios. Señor amado, en esta noche, Señor, ponemos en tu presencia, Señor, aquel amigo, aquel familiar que no conoce de ti, Señor. Aquella persona, Señor, que nos ha rechazado porque le hemos compartido tu palabra. Aquella persona, Señor, que sencillamente ya decidió y te dice o dice que no quiere creer en ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tu presencia, Padre, sea tocándolo en cualquier momento. Te pedimos, Señor, que tú seas dando fuerzas también a estos hermanos que están orando, intercediendo por ellos. Te pido, Señor, que tú renueves, Señor, cada día su corazón para que no desfallezcan, Señor. Te pido, Señor, que tú cada día, Padre, les enseñes y los lleves, Señor, al conocimiento de tu palabra, Señor. Porque tarde o temprano, Señor, tu palabra llega, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que estas personas, Señor, no se pierdan, Padre. Que no permita, Señor, que veamos que se marchen sin llegar un día a tu presencia, Señor. Tampoco permitas que nuestra fe se afecte, Señor, por esto. Y tampoco permitas, Señor, que nosotros, Señor, nos cansemos, Señor, y dejemos de rogar, Señor. Rogar, Señor, por estas personas, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Señor, tú eres nuestro pan y tú eres nuestra luz, Señor. Te adoramos, Señor.